Amigos del canal de Tech, bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso con Excel Básico 2019. Hoy día de hoy vamos a desarrollar la sesión número 5, así que acompáñennos. No se olviden también que el material con la diapositiva se encuentra en la descripción del video y si estás en la plataforma con los cursos gratuitos, lo vas a encontrar también en la plataforma en la sesión número 5. El día de hoy vamos a hacer fórmulas, operadores de cálculo y funciones. Los objetivos de esta sesión son conocer y aprender qué es una fórmula, conocer qué son los operadores y qué tipos existen, y conocer las referencias y sus diferentes tipos. Fórmula. El manejo de fórmulas es básico para quien tiene la meta de aprender a usar Excel en cualquiera de sus versiones. Esto es porque a partir de las fórmulas se crean soluciones dentro de las hojas de cálculo y con ellas es posible darle un sentido a una tabla llena de datos. Los principios básicos para el uso de las fórmulas: toda fórmula debe iniciarse con los símbolos igual o más. Este es el más importante. De otro modo, el contenido de la celda es tomado como una constante de texto. Puede contener todos los tipos de datos, números, textos. Se hace uso de referencias para acceder a los datos. Puede hacer uso de los operadores y asimismo de funciones. Si algo va mal con la fórmula, Excel arroja errores. Son más sencillas que lo que piensas. Seguimos. Vamos a hablar, para hablar de fórmulas, hablamos también de operadores. Los operadores básicos usados en las fórmulas se dividen en categorías según el uso. Por tanto, se tienen los operadores matemáticos, ¿sí?, usados para realizar operaciones básicas como sumas, restas, multiplicaciones e incluso divisiones, con la finalidad de obtener resultados numéricos. Estamos viendo la tablita donde vemos los operadores, su significado y el ejemplo de ellos. Tenemos suma, resta, el asterisco, que es la multiplicación, la barrita, que es la barra oblicua, que es el entre, el símbolo de porcentaje y el acento circunflejo, que viene a ser lo que es exponenciación. Seguimos. Operadores de comparación. Estos operadores pueden comparar dos valores donde el resultado será siempre un valor verdadero o falso. Estos operadores pueden ser útiles en funciones lógicas como la función si. Es un ejemplo porque en realidad se utiliza para filtros avanzados, para muchas opciones. Los operadores de comparación vemos aquí en la tablita. Tenemos, por ejemplo, el igual, el mayor que, el menor que, el mayor igual que, el menor igual que y el distinto de. Acuérdense de los operadores que se utilizan en Excel. Operadores de referencia. El operador de referencia punto y coma puede variar dependiendo de la configuración del sistema operativo. En su lugar puede ser coma. Eso es verdad. Tenemos, por ejemplo, los dos puntos, que es el operador de rango, que genera una referencia a todas las celdas entre dos referencias, estas incluidas. Punto y coma, operador de unión, que combina varias referencias en una referencia. Miren por favor el ejemplo. Y el espacio, que es un operador de intersección, que genera una referencia a las celdas comunes a dos referencias. Hay que tenerlo presente, este tipo de operadores de referencia muy útil. Operadores de concatenación. Las cadenas de texto en Excel se representan utilizando las comillas. Para concatenar los valores en Excel puedes escribir en cualquier celda curso Excel, pero va entre comillas, con el símbolo de concatenación 2019 entre comillas. En lugar de usar dos constantes como texto, puedes usar referencias de celda. Por ejemplo, A2, símbolo de concatenación, B2. Ahí vemos la I comercial, que es el operador. Significado: conecta o concatena dos valores para generar un valor de texto continuo. Ejemplo, viento, entre comillas, y el símbolo de concatenación norte, para que me dé viento norte. Prioridad de los operadores. Recuerda, todas las fórmulas comienzan con el signo igual. El contenido que le preceda al signo de Excel lo considera parte de la fórmula, el cual será evaluado y calculado de izquierda a derecha. Sin embargo, los operadores de cálculo pueden cambiar este orden según su prioridad. A continuación se muestra una tabla cuyo orden determina la prioridad de los operadores. Este punto es muy importante, señores. Excel tiene prioridad de operadores, es verdad. Como primer lugar, como dentro de la jerarquía, tenemos los dos puntos, que son los operadores de referencia. Luego sigue la negación. Ojo, la negación, no hablo de menos, hablo de la negación. Luego el porcentaje, el exponente, la multiplicación y división, suma y resta, la concatenación y por último los operadores de comparación que ya hemos visto anteriormente. Y aquí es muy importante ver un ejercicio y con esto creo que ustedes también van a entender más.
Dice, dar mayor prioridad a con paréntesis. Los paréntesis no son considerados operadores, por ello no aparecen en la tabla anterior, pero estos cuentan con mayor nivel de prioridad. Pero ojo con esto es que va a permitir algo muy importante. Ejemplo, en este ejemplo se obtiene 25 porque Excel realiza primero el cálculo C1 entre 3, ya que este operador tiene mayor prioridad que el de la suma. Posterior a eso realiza la suma de las celdas A y B. Y nosotros le hemos dado acá un ejercicio de práctica. Van a abrirlo, por favor. Y aquí, por ejemplo, nosotros vamos a ver el tema de prioridad. Aquí, por ejemplo, si yo quisiera sacar el promedio de estas tres notas, Excel por defecto lo que va a hacer es, vamos primero a sumar y luego vamos a dividir. Entonces yo le diría, ¿verdad? Igual, nota 1 más nota 2 más nota 3 y le digo entre 3. Si yo le digo enter, ojo con esto, si yo le digo enter, voy a tener 25, pero yo sé que la suma de 10 más 11 más 12 no es 25. El promedio, perdón, no es 25, ¿sí? O sea, si yo sumo las tres notas y divido entre 3, no me va a dar 25. ¿Por qué? Lo que dice la diapositiva es verdad. Cuando nosotros vemos la tablita de prioridad, vemos que Excel como primera prioridad, antes de la suma está la división. Entonces lo que primero hace Excel es dividir C2 entre 3 para luego sumarlos. Por eso es que me da ese resultado de 25. Entonces, también dice la diapositiva que si yo a una fórmula le pongo paréntesis para poder tener el resultado correcto, le doy enter y miren que ahora sí tengo el resultado correcto. Entonces hay que tener cuidado cuando uno haga fórmulas en Excel. Siempre hay que utilizar los paréntesis para que le dé mayor prioridad a los elementos que yo voy a operar. Mucho cuidado con esto. Seguido, vamos a hacer lo que es, vamos a ir a la hoja ventas y aquí, por ejemplo, podemos ver un poquito muchos operadores que hemos hablado, ¿sí? Los de comparación, los aritméticos. Por ejemplo, dice acá, si yo quiero comparar los totales, yo le voy a decir aquí, el total de enero es mayor que el total de febrero, entonces si yo digo esto, igual, el total de enero, que es B12, es mayor que el total de febrero, si esto se cumple es verdadero, pero si no, me va a dar falso. Ahí está. Me dio falso, ¿por qué? Porque el total de febrero, ojo con eso, no es mayor que el total de enero. ¿Sí? Ojo con eso, o sea, el total de febrero, disculpen, es mayor que enero, por eso es que me sale falso. Entonces, me está validando bien, ¿sí? Excel valida muy bien, porque eso me está diciendo que es falso. Pero si fuera al revés, por ejemplo, si yo cambiara el operador y le dijera, ¿sabes qué? Enero es menor que febrero, ahí me va a salir verdadero. Por eso es que esos operadores de comparación son muy importantes, como me decía la diapositiva. Febrero es igual a julio, vamos a probar. Febrero es igual a julio. Vamos a darle enter y me dice que es falso. Febrero no es igual a julio. Diciembre, ¿sí? Voy a restar igual. Voy a restar aquí el total de diciembre. Ahí está. Lo voy a restar menos enero. ¿Cuánto es el saldo? Ahí está. Junio entre mayo. Junio entre mayo. Perfecto. Marzo y septiembre. Vamos a concatenar. Igual. Marzo, símbolo de la I comercial. Y septiembre. Miren lo que voy a tener. Ojo que lo ha unido. Abril porcentaje. Igual. Abril. Correcto. Y tengo que colocar el símbolo de porcentaje que está aquí. Abril porcentaje. Ahí está. Promedio de enero. Igual. Promedio. ¿Sí? Utilizando ya una función. Lo puedo hacer. Promedio de enero. Correcto. O en todo caso, lo que hago es decirle
Primer valor, segundo valor, todos los valores de enero. Ojo con esto. Ahí está. Para que me dé el mismo resultado. Recordemos el ejemplo, todo esto lo voy a poner paréntesis para darle una prioridad y lo voy a dividir entre el número de elementos que son 9. Estamos. ¿Correcto? Estoy mal. Hay que sumar. Disculpe. Nos faltó el operador de suma. Muy bien, sumamos. Vamos a sumar aquí. Vamos a sumar todos los elementos para tener el promedio. Y le damos enter y ya está. Ahora sí. Y para la venta total vendría a ser la suma. La venta total es la suma de todos los meses. La suma de todos los meses. Como lo estamos viendo aquí. Muy bien, y ya tenemos el total general de todos los meses. Muy bien, seguimos con la diapositiva. Manejo de referencias. Antes de trabajar con funciones, en Excel es importante aprender el uso de las referencias, ya que a través de ellas se puede acceder a los datos que contiene una celda. Recuerda, una forma rápida de saber la referencia de una celda es seleccionarla y observar en el cuadro de nombres su referencia. Para comprender las referencias debes conocer los tipos que hay y cómo funcionan, los cuales se describen a continuación. Referencias relativas. Excel por defecto usa las referencias relativas cuando se trabaja con referencias dentro de una fórmula o función. Se entiende que son relativas porque estas pueden cambiar si son movidas o copiadas a otra celda. Sí, esto lo podemos ver aquí nosotros. Antes de pasar a la celda, a la referencia absoluta. Las referencias relativas, como me dice el ejercicio, vamos a pasar a la hoja. Referencias relativas. Es cuando yo lo único que tengo que hacer es igual, aquí, sumar. Y ustedes van a ver aquí que yo utilizo esta referencia. Perfecto, para tener esta suma. Perfecto. ¿Sí? Estoy utilizando esto. También lo puedo ver aquí. Si tengo esta tablita de productos, yo digo, quiero hallar el total en soles, entonces tengo que multiplicar cantidad por valor de soles. Esto sería igual a cantidad por valor de soles. Y lo único que voy a hacer para esto es arrastrar desde el controlador de relleno. Si yo arrastrara, voy a tener esto de aquí. ¿Sí? Como ustedes ven, si yo selecciono aquí, es F4, G4, está perfecto. Hasta ahí utilizo las referencias relativas. Eso es lo que dice la diapositiva, es lo cierto. Las referencias relativas ya están dentro de Excel solamente para adecuarlas. Pero también nosotros tenemos otro tipo de referencias, las referencias absolutas. A diferencia de las referencias relativas, las referencias absolutas sirven para mantener las referencias de las celdas a pesar de ser copiadas o movidas. También se conoce como fijar una referencia o celda. Esto es necesario para impedir que se modifiquen las referencias de una celda al momento de copiar la fórmula. Entonces debemos convertir una referencia relativa en absoluta y eso lo podemos hacer anteponiendo el símbolo de dólar a la letra de la columna y al número de fila. O si no, utilizamos la tecla F4 como vemos aquí abajo. Importante, para fijar una celda presionamos la tecla de función F4. Por favor, la tecla de función. Y ahí tenemos referencia absoluta, vemos lo que tenemos ahí, por favor, cuando es relativa, me presenta una referencia 5 y cuando es absoluta, me coloca un símbolo de dólar delante de la columna y delante de la fila. Abajo también podemos ver A7 con una referencia relativa y con los símbolos de dólar delante de la columna y fila con una referencia absoluta. La teoría es muy inteligente porque nos dice que nosotros, en este ejemplo, nosotros vamos a ver el uso de las referencias absolutas. En este caso tengo el mismo ejercicio, solo que ahora me dicen que lo tengo en soles y lo que necesito yo es, ¿qué cosa? Que el total en soles lo convierta a dólares.
¿Cómo hago yo para convertir a dólares? Lo primero que tengo que ver es que tengo el tipo de cambio. Entonces, si yo tengo en soles, lo que tengo que hacer, ¿qué cosa es? Es esto. Yo diría, esto sería igual al total en soles entre el tipo de cambio. ¿Correcto? O sea, el total en soles entre el tipo de cambio. Si yo le doy Enter, voy a tener esto. Entonces tú dirías, profesor, pero eso un ratito voy a ponerle un símbolo de moneda. Vamos a cambiarle el formato porque está en euros. Ya está. ¿Sí? Vamos a ponerle dólares americanos. Aquí nomás está, ¿eh? Inglés cualquiera, no hay problema porque quiero que sea en dólares. Ahí está. Muy bien. Pero miren qué pasaría, chicos, si yo esto, por ejemplo, lo arrastrara. Miren lo que pasa. O sea, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que me va a salir error. ¿Por qué? Porque aquí está bien. Acá lo que está diciendo es D4 entre B1. Si yo hago doble clic en el segundo, me dice que no. Me dice que ya bajó. Ya no es D4, sino es D5, pero ya el dato ya no está multiplicando con B1, sino está multiplicando con la siguiente fila, que vendría a ser B2. Por eso es que, y como en B2 no hay nada, me dice que hay un error. Entonces, ¿cómo yo soluciono esto? Con una referencia absoluta. Se tiene que referenciar el dato que está externo, el dato que no va a cambiar, el dato que va a estar fijo, como se le conoce, o congelado. ¿Cómo hago eso? Selecciono la celda, en este caso selecciono B1, o me pongo delante, me pongo en medio, me pongo al final de la celda donde voy a congelar y selecciono F4, la tecla de función. Profesor, si no funciona el F4, solamente pongo el símbolo de dólar delante de la columna y delante de la fila. Como ustedes ven, cuando he presionado F4 ya me salió, ya lo he fijado. He fijado el dato externo. Si yo le digo Enter, voy a tener el resultado. Y si yo lo arrastrara como una relativa, ya el resultado me va a dar el correcto. Entonces la teoría está muy bien porque nos dice que cómo convierto una referencia relativa a absoluta utilizando la tecla de función F4, donde le va a asumir un dólar delante de la columna y delante de fila para fijarlo. Como si yo hago clic aquí al segundo dato, voy a ver que B1 ya se quedó aquí y ya no ha bajado. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos que saber cuán importante es una referencia absoluta. Muy importante. Seguimos. El tercer tipo de referencia que tenemos es el tipo de referencia mixta. Después de conocer las referencias relativas y mixtas, este tipo será más sencillo ya que es una combinación de ambas. Las referencias mixtas son usadas son usadas cuando deseas que una columna o una fila quede bloqueada. Así como nosotros hemos congelado con una absoluta, congelamos columna y fila. Va a haber casos, va a haber ejercicios en que yo necesite solamente no congelar columna y fila, sino congelar la columna o en este caso congelar la fila. Si quiero hacerlo, tengo que poner el dólar solamente en la columna o el dólar en la fila. Y eso se hace cuando nosotros presionamos dos veces el F4. Con eso nosotros vamos dando, ¿sí?, un símbolo de dólar delante de la columna y delante de la fila. Eso se puede hacer también con la tecla F4 y vamos a la práctica, pues sí. Atentos con eso. En la práctica nosotros vamos a ver algo muy interesante. Vamos a referencias vistas. Tengo, por ejemplo, una tabla de multiplicar. En esta tabla de multiplicar, si yo quiero hacer esta tabla, yo diría, lo normal que yo fuera, esto sería esto por esto, ¿verdad? Si yo le doy Enter, perfecto, 1 por 1 es 1. Pero si yo le digo, vamos a arrastrar con el controlador de relleno, veo que hay un error. Claro, pues porque, miren aquí, 3 por 2 no es 24. Miren acá, 3 por 2 es 6. Entonces está mal esto. Esta tabla de multiplicar está mal. 1 por 4 es 4 y es 24. ¿Saben por qué? Porque en este ejemplo, voy a aumentar el zoom, yo quiero que sí, en este ejemplo aumentemos el zoom. Y aquí en este ejemplo yo sí tengo exacto lo que voy a fijar. Por ejemplo, el primer dato, en la B4, yo voy a fijar la columna, solamente la columna. Entonces, ¿cómo fijo la columna, profesor? Poniéndole el dólar delante de la columna. O lo puedo hacer con las teclas de función, una sola vez F4, otra vez F4. Miren, ahí fija la celda y otra vez F4. Entonces, presiono 3 veces F4 para colocar el dólar delante de la columna. Y en el dato de la celda C3 tengo que fijar fila porque los datos están en la fila. Entonces yo acá digo F4
F4. Con 2 veces F4 ya he fijado la fila. Recuerda que si tu computadora laptop no funciona la tecla F4 por un tema de desconfiguración de teclado, solamente puedes asignar manualmente el símbolo de dólar sin ningún problema. En este caso es una referencia mixta porque estoy congelando columna y fila según la necesidad de mi ejercicio. Si yo le digo enter y ahora le digo que hago una copia, y miren que ya esto se va a arreglar y ya tengo el ejercicio arreglado. Es muy importante. Va a haber momentos en que nosotros vamos a tener que utilizar solamente fijar columna o fila y eso lo conocemos como una referencia absoluta. También hablando de los tipos de referencia, hay muchos alumnos que nos han escrito y siempre nos dicen, profesor, pero también dentro de las referencias tenemos el tipo de referencias a otras hojas. Nosotros aquí tenemos el precio, los impuestos y los impuestos de otro documento. Vamos a hacer primero las referencias con otras hojas del mismo libro. Por ejemplo, acá tenemos la hoja porcentaje y la hoja gastos. En este caso, el porcentaje se encuentra, el impuesto IGB se encuentra en la hoja porcentaje. Si yo quiero hacer una referencia, lo puedo hacer. Yo diría, esto sería igual al precio por, tengo que irme a la hoja porcentajes y selecciono el valor de porcentaje. Si yo le doy enter, voy a tener el resultado. Y si yo arrastrara, también voy a tener el resultado. ¿Sí? Miren aquí, ¿qué me dice? Ojo con esto. Claro, me está diciendo que hay un error. Claro, ¿por qué un error? Porque ya saben que un dato externo siempre hay que fijarlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahí nada más. Selecciono la celda B1. Ahí nada más me pongo dentro de la celda y le digo F4. Y eso es todo. Cuando yo aquí selecciono y ahora sí arrastrara, voy a ver que un ratito, solo que estoy con el zoom. Ya, ahora sí. Arrastrara, ahora sí voy a ver que el resultado ya me dio correcto. Recuerden, pero hay algo que yo sí quería enseñarles. Cuando uno hace una referencia a otra hoja del mismo libro, me sale el nombre de la hoja donde yo estoy tomando la referencia. En este caso, porcentajes impuestos, que está aquí, porcentajes de impuestos. ¿Lo ven? Entonces, eso es muy interesante saber, porque saber de qué hoja estoy tomando las referencias. Entonces, de esta manera nosotros podemos utilizar celdas de otras hojas, referencias a otras hojas del mismo archivo, del mismo libro. Pero, ¿qué pasaría si tengo un dato, el mismo dato, en otro documento de Excel? Entonces, nosotros también aquí vamos a abrir un archivo que creo que lo tengo, no sé si lo cerré. En este caso se llama referencia a libros. Impuestos se llama. Ya está. Miren acá. Yo aquí tengo la referencia en otro libro. Ya no hablamos de otra hoja, hablamos de otro libro. ¿También, profesor, se puede? Sí. Normalmente, más que una referencia a otro libro, esto se le llama vinculación, que después vamos a hablar de vincular e incrustar. Entonces, si yo quiero hacer lo mismo, yo le diría, esto sería igual al precio por, miren por favor, voy a seleccionar el dato del libro impuesto, selecciono el porcentaje, le doy enter y ahora sí ya tengo el valor. Si yo arrastrara esto, voy a ver que ya tengo el dato exacto. ¿Qué diferencia tengo? Déjenme ver esto. Cuando uno hace referencia a otra celda de otro libro, ya no del mismo libro, sino de otro libro, me sale el nombre del libro como primer dato y luego me sale la hoja y luego la referencia. Eso es la jerarquía que uno tiene que entender. Libro, hoja y referencia. Entonces, si yo, por ejemplo, veo aquí, tengo mi libro. ¿Cómo se llama el libro? Se llama impuesto. La hoja, ¿cómo se llama? No vi la hoja, se llama hoja 1 y la celda B1. Por eso es que aquí me dio la ruta exacta. El nombre del libro impuesto, la hoja 1 y la referencia B1. Entonces, hoy hemos aprendido el manejo de fórmulas, el manejo de operadores, el manejo de referencias relativas, absolutas, mixtas y también referenciar a hojas del mismo libro y a referenciar datos de otros libros de Excel. Eso es muy importante. Muy bien, señores, nos vamos a ver en la siguiente sesión. No olviden suscribirse y conmigo será hasta aquí.